Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Enquio a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, la República Dominicana. Para nosotros es un placer estar con ustedes a esta hora de la noche por más de 20 años. Señor Juan Sebastián Ricardo García, muy buenas noches. Buenas noches, Mayo Vanex, Atahualpa, Ramírez y Moluni, buenas noches a todos, qué bueno que están con nosotros. Hoy miércoles 29 del mes de abril de este año que discurre. Ya este mes le queda prácticamente el día de mañana y el año va como las carretas de los ingenios que llevaban la caña. Así vamos. Pero en esta ocasión creo que estaremos todos de acuerdo que el tiempo discurra rápido para que en esa misma celeridad podamos librarnos de este COVID-19. Y no solo de él, porque hemos triplicado los casos de dengue y hemos triplicado los casos de malaria con relación al año pasado. Pero bueno, buenas noches a todos. Qué bueno que están con nosotros. Que a propósito, no se puede brincar lo que falta del 2020. A ver si este año se va más rápido, porque, óyeme, no nos ha entrado nada bien el año 2020 con toda la que hemos pasado en República Dominicana. Eso sería una maravilla. Un año de elecciones accidentadas, suspendidas, informes, acusaciones, lo que uno pensaba que iba a ser un año bueno en términos de elecciones, todo estaba normal, estaba todo programado para que saliera fluido, y sin embargo ha sido el año más, por lo menos al principio del año, más accidentado de las últimas décadas, diría yo, porque hasta este año no habíamos tenido tantos sobresaltos en la vida republicana. Recordarle a nuestros amigos que Agua Cascada es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada. Tenemos un audio ahí, Cristian, que yo estoy oyendo aquí. Sí, parece que tenemos más gente opinando. ¿Verdad? Sí, no sé si allá nos están oyendo en el máster, pero estamos escuchando a uno de los técnicos que está ahí instalando un nuevo equipo para Boreal Televisión, que habíamos tenido algún inconveniente con uno de ellos. Bueno, pues ya estamos solucionando ese inconveniente. Porque ustedes saben que la última tecnología viene muy bien, pero cualquier resbalón te hace perder todo un trabajo. Hoy vengo con una reflexión para empezar el programa, Sebas y amables amigos televidentes, porque me preocupa el que las noticias alentadoras que han estado saliendo, es paradójico, que las noticias alentadoras de que la entrada del verano, estaba viendo un reportaje que se hizo en base a los resultados de un laboratorio en Estados Unidos, donde se planteó que el coronavirus que nos afecta es sensible al calor con una determinada humedad, contrario a lo que se pensaba que era voluble al clima seco. Se ha demostrado en este estudio que se hizo en Estados Unidos y que fue anunciado por una de las autoridades sanitarias de Estados Unidos en presencia del presidente Donald Trump, de que más que el clima seco, el virus es muy, muy débil frente a el clima
a la temperatura, a la luz solar y con una determinada humedad, contrario a lo que se pensaba. Y esto también acompañado de las noticias de que probablemente para septiembre podría estarse dando a conocer la realización de una vacuna, de las proyecciones que hay, que en 70 días, dicen algunos científicos, como decíamos anoche, que empieza a descender la curva, porque es como el tiempo hábil, el tiempo de contagio que tienen los países de acuerdo a los parámetros que se han estudiado. Tengo la aprensión de que esto pueda crear una falsa seguridad en la ciudadanía, sobre todo en la República Dominicana, que somos tan dados a no creer que las cosas nos van a tocar a nosotros, que esto se le va a pegar a todo el mundo, menos a mí, todo el mundo se va a morir menos yo. Siempre tenemos esa forma de actuar y de pensar. Y crear esa falsa seguridad y la gente empiece a salir de manera menos cuidadosa a la calle. Yo creo que estamos en un momento en que la República Dominicana no puede descuidar las medidas que hasta ahora han dado resultado, como es el aislamiento social, el mismo toque de queda que inevitablemente tendrá que mantenerse por el tiempo que otorgó el Congreso de la República, que ya hoy aprobaron en los 17 días más. El Senado de la República aprobó la modificación que hizo la Cámara de Diputados. Y que no nos creamos que ya estamos saliendo, porque todavía no tenemos la meseta para empezar a bajar la curva del coronavirus. Estamos en un momento, yo diría que estelar, de arreciar las medidas de que ha tomado el gobierno, mantenerlas, cumplirlas, para que podamos entonces caer dentro de ese rango y poder salir lo más pronto posible de esta situación. Veo que se está insistiendo mucho en los medios de comunicación sobre la apertura de los negocios, apertura de diferentes tipos de empresas que no son necesarias estrictamente en términos de movimiento económico, pero ya se está hablando de que abrir en parte la construcción, en parte la ferretería, las tiendas de repuestos, y creo que se está forzando una situación con una falsa seguridad por la curva descendente que tenemos en fallecimientos y con una curva ascendente en cuanto a recuperación severa. Ojalá no caigamos en un optimismo exagerado y descuidemos las medidas que tenemos que mantener en los actuales momentos para aplanar esa curva. Mira, el informe que viste fue preparado por el Departamento de Ciencia y Tecnología, o sea, la División de Ciencia y Tecnología del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos. Por eso fue que el presidente lo presentó como un informe de la propia nación. Ese informe revela detalles muy interesantes, sobre todo que el virus no resiste la combinación de, como tú dices, de la temperatura, de la humedad y del ambiente y de los rayos del sol, porque parece que los rayos ultravioletas son mortales para ese virus de ARN, esa molécula de ARN. Se dice ese informe que con una temperatura de 21 grados Celsius y una humedad relativa de un 20%, el virus sobre superficies tendría una vida media de 18 horas. Sin embargo, si la temperatura aumenta al mismo tiempo que aumenta la humedad a unos 80 grados, el virus solo duraría en superficies no más de 2 minutos vivos. De 18 horas a 2 minutos. Con la misma temperatura, si aumenta la humedad, entonces lo que se reduce prácticamente a 5 minutos. Sí, pero la combinación de la humedad y la temperatura de mayor rango, como estamos ahora en el verano para Estados Unidos y otros países que están en clima invernal, y nosotros que vivimos en un verano eterno. Pero hay otro dato también muy interesante. Suspendido en el aire por tos, un estornudo, la propia conversación en términos enfáticos,
duraría unos 60 minutos en esas condiciones, pero con la temperatura más alta, con la humedad más alta o con los rayos del sol, la vida media de ese virus es de 1 minuto 30 segundos. Así es. Porque muere inmediatamente. Eso es muy interesante. Pero como tú dices, aquí no se puede... Aquí no se puede dar la mano. Aquí no se puede dar la mano porque se arranca, te llevan el pie. No se puede precipitar. De todas maneras, tú viste que ya el Senado de la República no le quedó otro camino que aceptar la modificación que introdujo ayer la Cámara de Diputados a lo que había sido la resolución preliminar de los 25 días. El Senado fue muy sensato porque tuvo que acogerse a ese término, no porque se dio ante los argumentos de la Cámara de Diputados, sino porque el procedimiento a seguir para esta resolución es el mismo que un proyecto de ley. Si ese proyecto el Senado lo confirma por los 25 días y lo envía de nuevo a la Cámara de Diputados y la tosudez de la oposición insiste en el rechazo, se cae entonces el proyecto y se quedaría el país inválido. No tendríamos cómo aplicar un plazo de emergencia. Aquí, Atahualpa, lo voy a decir con absoluta responsabilidad y que me desmientan. Aquí la oposición está jugando a no darle un día más al gobierno para que se mantenga el plazo de emergencia. Aquí hay candidatos de la oposición que han manifestado que no le, que si es por él no le dan un día al gobierno. La oposición está jugando a que aquí haya un fracaso en la lucha contra el COVID-19. El negocio de la Cámara de Diputados, que no fue en modo alguno un argumento legal, lo armó directamente Leonel Fernández por conducto de Alfredo Pacheco. Alfredo Pacheco que me llame y me diga que no. Y lo secundó Máximo Castro Silverio. Así fue que eso se impuso. Y no entiendo cómo esas imposiciones las hace Leonel Fernández cuando el principal partido de oposición no es la Fuerza del Pueblo, que es el Partido Revolucionario Moderno, que al parecer se dejó arrastrar por la corriente que emanó desde la cascada leonelista. Por eso fue un negocio armado por ellos. ¿Me entiendes? De todas maneras, si hay que repetir, aunque vayamos abriendo gradualmente, el plazo 17 días más, porque es quererle forzarle el pulso al gobierno, Atahualpa. Es una lucha, es la política. Sin importarle el pueblo dominicano, lo repito, la oposición no quiere ni un día más de emergencia. Lo que quieren es un rebrote, es un desastre para poder culpar al gobierno, porque ellos entienden que eso los va a beneficiar con un caudal de votos en las elecciones que en principio están ahora para el 5 de junio. Pero eso no se quedó ahí. Tú no oíste a Máximo Castro Silverio quejándose de que los diputados no habían sido tomados en cuenta y que el Estado Dominicano tenía que mandarle a ellos mascarillas y guantes y fundas de comida para ellos repartirlos también. Ahí el presupuesto. Su gente, ellos conocen caminos de ayuda social. Oye, qué gónadas, que es la palabra correcta, tiene ese señor. Y el presupuesto de la Cámara de Diputados, que es... No, sigue el barrilito, ¿verdad? Porque ellos tienen un presupuesto adicional para eso. Pero él se quejaba que el principal poder del Estado no había sido tomado en cuenta. Que el Estado Dominicano debe sacrificar lo que recibe y las donaciones y el esfuerzo que se está haciendo y enviárselos a ellos para que ellos puedan repartir a su gente. O sea, hacer política con la donación del Estado. Campaña. De por Dios. O sea, esa es la representación ética que nosotros tenemos con nuestros legisladores, aunque, por supuesto, hay sus excepciones, pero hay un sector principal de la oposición que no quiere darle al gobierno Atahualpa un crimen, un solo día, porque lo que están buscando es que se compliquen las cosas para extraer capital político. Lo digo con absoluta... No, ahí está la muestra. No lo vamos a ver, porque ¿qué le costaba a la oposición concederle al gobierno los 25 días? Una semana más, ¿qué le costaba? No, es una cuestión de pulso. Hay que buscar el fracaso. Ellos ahora, no sé si es que han estado midiendo, si es que han cambiado las cosas en la percepción ciudadana,
si es que el candidato oficial ha remontado en números y otros han disminuido, no sé, porque veo que también la prensa está llena de encuestas, que están haciendo encuestas. Yo no sé cómo aquí, si está cerrado el comercio, le permiten a una encuestadora trabajar, aunque sea por teléfono. No, El comercio aquí está sacrificado, le permitan a todas estas empresas que andan ahí con números locos, pues confundiendo al país, porque en un momento tan difícil. Bueno, de todas maneras, ojalá que, y es difícil pensar eso, ojalá que la oposición, sobre todo la que tiene vocación de poder, que no se deje arrastrar por las corrientes malévolas de otros que están actuando más por encono personal que por posición política. Que a propósito de las encuestas, Juan Sebastián, a mí tendrían que explicarme cómo es que encuestas realizadas en el mismo periodo de tiempo, o sea, los mismos días, dan números tan disímiles, invertidos prácticamente, en que en una aparece ganando un candidato y el otro ganando en primera vuelta también. Los dos ganan, los tres ganan en primera vuelta, los tres principales. Entonces yo digo, pero ¿cómo es que se están repartiendo la gente? ¿Dónde es que están encuestando? Sin lugar a dudas que lo que se está buscando es crear una corriente de opinión, hacer opinión, mantener lo que han sido los números hasta el 15 de marzo, de las pasadas elecciones, pero innegablemente que en un análisis objetivo uno tiene que pensar que los números han cambiado después del 15 sobre todo después del 20, después de que inició este mes de abril, para ser más exacto. Tenemos que ir a publicidad un momentito. Cuando regresemos, vamos a tocar un poco el tema justamente en la Cámara de Diputados del proyecto que fue enviado a comisión del 30% de los fondos de pensiones para ser entregados a los trabajadores, que también ahí se ha estado jugando al populismo. Pero vamos a hablar un poquito más adelante. Sí quiero dejar la pregunta en el aire. Tal vez algún diputado de aquí de Santiago nos pueden contestar. Y es, ¿había alguna partida para las habichuelas con dulce de Semana Santa de los diputados en su presupuesto? Porque si había una partida de habichuelas con dulce, como es normal todos los años, esa partida de habichuelas con dulce ellos deben donarla a la población en mascarillas, en trajes para los médicos, para las enfermeras y todo eso, ¿verdad? Porque no hubo Semana Santa ni habichuela con... Se atreven a decir que la dieron de manera personal. Pero vamos a la pausa. Porque del presupuesto salió para eso. Vamos a la pausa, venimos en un momentito. Por favor, quédese con nosotros.